Muy buenas, una vez más nos encontramos para hablar del mundo del hermetismo. Hoy quiero hablar de un tema profundo y muy serio. Es muy serio porque quizás se tiene una imagen que no es la más correcta ni la más idónea de ese tema. Quiero hablar de lo que es el tantrismo, el tantra. El tantra es la gran sastra. Hago un silencio porque quizás uno entendería el tantrismo desde otro punto de vista. Y que cada uno puede entender de cualquier punto de vista que quiera, no faltaría. También uno puede ir a buscar según qué fuentes y según qué lugares. Entonces, según qué fuentes y según qué lugares, uno encontrará que el tantrismo para aquellas personas tiene un significado, que para otras personas tiene otro significado y para otras tiene otro significado. Yo me he ido al mundo hindú, a los libros hindúes. Digo libros, no he ido a internet. No he buscado en imágenes tantrismo, ni en Google he buscado tantrismo. Yo me he ido a libros escritos por filósofos, por religiosos, por estudiosos del mundo hindú, y en ese mundo hindú encontramos el tantrismo. Me he ido a estas fuentes y voy a hablar pues, de estas fuentes. Y digo, el tantrismo es el gran sastra. ¿Y qué es el gran sastra? El gran sastra es la gran escritura. El tantrismo es escritura. ¿Sobre qué? Pues sobre los mantras y los sadhana, sobre las vocalizaciones y sobre las posturas, las asanas. En este gran sastra están escritos rituales, está escrito alimentación, está escrito normas de cómo ser, de convivencia, está escrito prácticas mágicas, está escrito Génesis, hay escrito Apocalipsis, hay escrito mitología o sagrada escritura para ellos, hindú, hay escrito relación con maestros y con maestras. Todo relacionado con la diosa Kali. Y también dentro de ese tantrismo hay un apartado, como en todas las filosofías místicas o religiosas, hay un apartado sexual. Toda religión monoteísta o politeísta habla del sexo en una forma o en otra, con unas características o con otras características. Bien. Al tantrismo le cayó la piedra de únicamente hablar del sexo, exagerarlo y muchas veces poner mucha fantasía a lo que es el sexo tántrico, pero mucha. Y a todo lo demás que conlleva el tantrismo, no explicarlo, o bien porque no se quiere explicar, o bien porque no se sabe explicar, o porque no se sabe. Así que nos encontramos que cuando decimos la palabra tantra o tantrismo, todo el mundo se piensa que, hola, vamos a hablar del tantra. Uy, va a ver tú lo que vamos a explicar.
Vamos a hacer tantra. ¡Uy, lo que vamos a hacer! Vuelvo a decir, según qué fuentes a donde uno vaya a beber, es normal y es bien lógico encontrar según qué cosas. Según qué fuente vayas a beber, encontrar otras. Pero cuando uno se va a las fuentes más puras, en las que las personas que han escrito son investigadores, te encuentras un tantrismo que las otras fuentes muchas veces no te encuentras. O habitualmente no te encuentras o que excepcionalmente te encuentras. Tantrismo es una escritura. Es el gran sastra. Sobre todo de mantras, de rituales, de forma de vivir, de filosofía. ¿Es importante el tantrismo? Muy importante. Porque es la filosofía del Kali Yuga, de la diosa Kali, de la edad Yuga, de la edad de la diosa Kali. ¿Dónde está la edad de la diosa Kali? Yo no diré ni muchos ni pocos, pero hay autores que explican que ahora nos encontramos en la edad Kali. Como hay esos autores que dicen que estamos en el Apocalipsis. Y hay otros autores que dicen que no, que estamos en otro lugar. Me parece estupendo. Cada uno su opinión y uno estudia, medita, reflexiona, busca y ahí donde él crea. Pero el tantrismo tiene que ver con la edad, con el yuga Kali, con la edad o el tiempo de la diosa Kali. No tiene que ver con el tiempo de otro dios, sino de una diosa, de la diosa Kali. ¿Quién es la diosa Kali? Es el eterno femenino. Uno de los aspectos del eterno femenino, comprendiendo que el eterno femenino sería la maja kundalini, la mula prakriti, el cosmos, el universo que vemos. Y de ese universo que tenemos hay desdoblamientos de esa diosa, y hay uno que es la diosa Kali. Importante la diosa Kali, sobre todo para algunas personas muy importante, porque es la que nos ayuda o la que nos explica cómo vivir en esta época. Y algunos, como dicen, que estamos en el Kali Yuga, pues cómo vivir la época del Kali Yuga. ¿Y cómo lo explica y qué es lo que dice? Entonces entraríamos a dar una conferencia de horas, o de días o de años, porque sus escritos son grandes y la filosofía es grande. Entonces, cada uno explicamos lo que nos parece que es más importante. Yo puedo explicar lo que me parece que es más importante y mi visión, y otra persona puede explicar lo que es más importante y su visión. ¿Que en su visión está el sexo? Evidentemente. Y la alimentación, y el ritual, y los mantras, y las asanas, y las palmasanas, la forma de comportarse, y mitos, y prácticas de magia, y rituales, creo que ya lo he dicho, etc, 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 como cualquier otra filosofía que tenga, que vaya buscando lo que es la mística, como cualquier otra, que no quiero poner ninguna, que sea o monoteísta o politeísta. ¿Qué se entiende por el tantrismo? El estudio. En la época del Kali Yuga, de cómo poder sobreponerse a esta época, que según los hindúes, los textos hindúes, es como el Apocalipsis, es de las más duras.
como los mayas, en sus propios apocalipsis, de las más duras. La palabra apocalipsis significa revelación. No castigo ni nada, revelación. Y cuando se revela todo, se explica todo en todas las religiones o filosofías religiosas, en todas, cuando viene la gran revelación de todo el porqué, de todo lo como ha ido viniendo las existencias, la vida de una humanidad. Perdonad, es que tengo el ojo mal. El ojo izquierdo lo tengo un poco mal. Lo tengo un poco caído. Cuando viene esa época de revelación, que se comprende el porqué desde el Génesis hasta el Apocalipsis, se comprende qué es lo que ha sucedido o está para comprender qué es lo que ha sucedido, es una época de grandes verdades, en las que las verdades, como decía aquel filósofo, las verdades son echadas por la ventana, se explican ya sin ningún tipo de velación, se explican totalmente develadas. Lo que antes, en otras épocas, antes de Kali Yuga o antes del Apocalipsis, costaba mucho de llegar a conocer, de pronto, en esa época, salen todas las verdades. Verdades, filosofías, realidades, como le queréis decir. Prácticas, ejercicios, que antes estaban ocultos. Y de pronto salen todas. Y entre ellas, el sexo. Pero no solamente del Tantra, sino de todas las demás filosofías místicas, sale de todas. Se revela absolutamente todos los misterios. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo a que estén velados. Solo hay un pequeño problema. Y uno dice, pues qué bien. Solo hay un pequeño problema. Es que en todas nos cuentan que el ser humano no los quiere escuchar. No los quiere oír. No le interesa. Están por otros temas diferentes. Ocupados con otras cosas. Y como están ocupados por otras cosas y no les interesa esos temas, pues es como antes, cuando no estaban develados, no estaban de una forma pública. Cuando no estaban públicas, nadie los podía oír porque no se escuchaban. Y cuando están develados y se explican por todos los lugares, como nadie los quiere escuchar, pues nadie los oye. O sea que sí, es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, en la época Kali, de todas filosofías religiosas, las puertas de los misterios se abren para que cualquier ser humano pueda penetrar dentro de esa filosofía. Todas, tanto monoteísmo como politeísmo. Lo que era imposible que pudieras conocer porque estaba a muchos kilómetros tuyos, también se devela. Y lo que hace muchísimos siglos filosofías que se hicieron, te llegan también. Te llegan libros, te llegan conceptos, te llega absolutamente todo. Para que puedas escoger. Se abre todo. Todas las iglesias se abren, todos los chakras se abren, todos los templos se abren, la sefirot, todas las sefirot también se muestran, los misterios, los arcanos, se muestra absolutamente todo de todas las formas que no podamos imaginar, desde el I Ching hasta el tarot. Desde la magia egipcia hasta la azteca, la maya, la inca. Todo se abre, la cábala, todas se abren. Entonces, cuando sucede esto, algunos dicen que se está en ese apocalipsis, que se está en ese Kali.
Otras personas no, ¿eh? Aquí y aquí. O sea, más faltaría. Hay que respetar absolutamente todo. Y todo llama la atención a una parte de la sociedad. Hay parte de la sociedad que le llama atención las posturas, el movimiento. A otra le llama la atención el silencio de la meditación. A otra le llama la atención los mantras. A otra le llama la atención la clavícula de Salomón. A otro le llama la atención el mundo chamánico con los animales y los árboles y el aire y todo. A otro le llama la atención la mitología develada. A otro le llama la atención rituales. Y a otro le llama la atención el sexo. El sexo místico. A cada uno le llama la atención algo. Y hay otras personas que le llaman la atención absolutamente todo. O la alimentación, o la respiración, o la concentración. O sea, todo, porque existe todo. Y el tantrismo tiene de todo, igual que cualquier otra filosofía religiosa. De verdad. No nos quedemos con una parte, quedémonos con toda. Si es que nos interesa estudiar el mundo hindú, que yo creo que es para estudiarlo, para meditarlo y para tener una idea sobre él, porque es maravilloso. Entonces, el tantrismo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el tantrismo? Sé libre. ¿Sabéis? Es como aquella máxima de solo existe una ley, haz lo que quieras. Pero recuerda que de todos tus actos deberás dar cuenta. Pues el Tantra es como eso, es ser libre. Ante esa ser libre, en su máxima expresión, las doctrinas filosóficas de cualquier índole no pueden estar de acuerdo con esa libertad. No pueden estar de acuerdo. Porque una doctrina con la libertad dentro de la doctrina, pero todo lo que está fuera, pues como que no está de acuerdo. Y el tantrismo es ser libre. Kali no te juzga. O sea, con Kali voy a intentar medir muy bien mis palabras. Una persona que quizás no se ha comportado muy bien, que uno diría, pues se ha comportado un poco mal en esta existencia, puede ser que ese comportamiento no debido lo lleve a Kali y con Kali entre la filosofía y despierte. No le importa de dónde vienes. Le importa que llegues. Y el camino para llegar a ella no solamente hay uno. Y ella te predestina a que llegues a ella. Y uno puede llegar a través de aciertos. Oye, estudio, meditación, vocalización, asanas, padmasanas, mantras, pranayamas, etcétera, y llegar a esa sabiduría por ese camino que es uno que dice, ese es bueno. O llegar por otro, que no justamente ese, sino lo opuesto. Y llegar a ella. Y los dos llegan a ella. Y no son juzgados. Y Kali entrega a cada uno una misión. ¿Cuál? Eso ya, ¿verdad? Aquí no vamos a entrar ahí en pensamiento. Cada uno una misión.
en su despertar y en su camino. Y esto es mensaje apocalíptico, de revelación. Apocalipsis es revelación, ¿vale? El mensaje de revelación. Se te va a revelar un misterio para que tú lo puedas ejercer. ¿Cómo vas a llegar a ese misterio? ¿A través de qué camino? Un santo, una santa, llega a aquel punto. Y otro que ni es santo ni es santa, llega a ese punto también. Es un camino de ángeles y de demonios. El camino Kali une a todos. Y el tantrismo, para los hindúes, es la religión de esa época, de ser libre. Y cogeríamos una máxima bíblica de no juzgues a los demás, porque tal como juzgues, te juzgarán. No juzgues a nadie. No eres nadie para juzgar a nadie. Observa, aprende, comunícate, asómbrate, pero no juzgues a nadie. Porque todo el mundo tiene derecho a llegar. Si antes había una serie de limitaciones para realizar según qué cosas, tenías que haber nacido en un lugar determinado para entrar en un templo determinado, o tenías que tener unos padres que fueran no sé quién para llegar a según qué punto, o tenías que tener una cultura X para comprender según qué libros, o tendrías que tener a alguien que te ayudara para comprender según qué misterio. En Kali se pierde todo. En ese yuga, en esa época, se pierde todo, porque todo se revela. La gran revelación. Así que el Apocalipsis, la edad de Kali Yuga tampoco es para asustarse, o sí, o no, vamos, yo creo que no se tiene que asustar por nada, más cosas que hemos vivido. Es para asombrarse. Llega tanto conocimiento que muchas veces has de dejar algo, porque no puedes asimilarlo todo, porque solo tienes 2 ojos y un tiempo para leer o para meditar, de tanto que llega. Vuelvo a decir, la persona que necesita, porque esto más que querer o desear, que eso ya no, es necesitar. La persona que necesita, que tiene una necesidad imperiosa, profunda, de encontrarse a sí misma, frase que muchas personas dicen, no te entiendo, porque no tienes esa necesidad, pero que tiene esa necesidad imperiosa, la edad de la revelación, la vamos a llamar así, te ayuda a encontrarte. Y la filosofía tántrica te da como ese empujón de da igual de dónde vengas, no te juzgues. Compréndete, no te juzgues. Avanza. Eso, para mí, mi modo de comprender es el tantrismo. Lo demás son parte del tantrismo. Pero la parte más importante es esa, la revelación que existe y la libertad que existe para llegar a cualquier lugar. Vengas de donde vengas. No hace falta que tus antepasados hayan sido... No, no hace falta. Solito, sin ningún apoyo de nadie, puedes andar el camino.
Para mí eso es el Tantra. Para mí eso es la edad de Kali Yuga. O la parte más importante de ello. Bueno, espero que esta conferencia, al menos yo cuando estudié el tantrismo, que iba con una idea muy equivocada, totalmente equivocada, y la empecé a estudiar y a leer con los autores que eran estudiosos, me abrió una gran puerta y me hizo a mí más tántrico que antes de abrir esos libros y antes de abrir esas reflexiones. Y lo vi como un gran salvavidas en mi vida. Y pensé que es un gran salvavidas de toda una humanidad. Pues muchas gracias por haberme escuchado este tiempo y nos vemos en la siguiente conferencia. Adiós.